¿Por qué existen tantas religiones diferentes? La razón es que las religiones ofrecen respuestas distintas a las preguntas más fundamentales de la vida. Por eso, a la gente le importa tanto esta cuestión. Primero, ¿existe un Dios? Y si es así, ¿cuántos? Algunas personas no creen en dioses ni en ningún tipo de espiritualidad en absoluto. Estas personas se llaman ateos. Los ateos no necesariamente creen que Dios no exista. Algunos simplemente no creen que Dios exista, existencialmente. Así que algunos son más agnósticos al respecto. Pero, en general, los ateos piensan que no tenemos razones para creer en nada más allá del universo material. Sin embargo, algunas personas que no creen en Dios aún creen en algún tipo de espiritualidad. Y según los budistas, esa espiritualidad debería implicar la negación de uno mismo. Aquí está el porqué. El budismo no enseña que Buda era un dios, ni Buda enseñó sobre dioses. Pero Buda enseñó sobre la verdad última, que es que la vida es básicamente sufrimiento. En la raíz del sufrimiento está el deseo. Esas son las 4 nobles verdades. 1. La vida es dura. 2. La vida es dura porque deseas cosas. 3. Si dejas de desear cosas, tu vida no será dura. 4. Hay un camino que puedes seguir para dejar de desear cosas. Es simple, realmente. Cuanto más deseas algo, más decepcionado estarás cuando no lo consigas. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Por ejemplo, cuanto más te guste una chica guapa, más decepcionado estarás cuando te rechace. Tú y ella lo estarán. Cuanto más ames el dinero, más decepcionado estarás cuando la economía colapse, y lo hará. Tienes que dejar de estar tan atado a todos estos placeres mundanos. Así que necesitas romper ese apego negándote a ti mismo, y entonces podrás ser espiritualmente libre. La vida es un ciclo de dolor, pero si eliminas tu deseo, puedes liberarte de todo el ciclo y alcanzar el nirvana, que es la verdadera dicha espiritual. Ahora, algunas personas quieren libertad espiritual, pero no quieren negarse a sí mismas. Este tipo de espiritualidad no trata sobre la autonegación en absoluto. Se trata de la autoafirmación. No le gusta la sumisión involucrada en la religión tradicional, pero aún quiere tener el significado espiritual que la religión tradicional puede proporcionar. Se trata de la libertad de pavimentar tu propio camino espiritual. Así que, como se trata de un libertarianismo espiritual, no es una religión organizada, sino un conjunto descentralizado de prácticas que se está volviendo cada vez más popular, especialmente entre los occidentales, particularmente las mujeres. Ahora, algunas personas creen en muchos dioses, como algunos paganos e hindúes. La diferencia es que los hindúes creen en la reencarnación. Los paganos suelen ser politeístas, lo que significa que creen en muchos dioses, y estos dioses suelen representar fuerzas en la naturaleza. El sol, hay un dios para eso. La luna, hay un dios para eso. El cielo, hay un dios para eso. El mar, hay un dios para eso. Tus cultivos, hay un dios para eso. Así que, dado que hay un Dios para cada área de la vida, si quieres tener éxito en una cierta área, necesitas ganar el favor de ese Dios en particular. Y a menudo, diferentes culturas tienen diferentes versiones de los mismos dioses. Otra cosa es que los dioses del paganismo son mucho más antropomórficos o similares a los humanos que en otras religiones. Los dioses son mucho más poderosos que los humanos, pero siguen siendo finitos. No son todopoderosos, al igual que los humanos. Los dioses luchan entre sí, se emborrachan, se reproducen y cometen errores. Bien, ahora, ¿los hindúes también creen en muchos dioses? Bueno, es algo complicado, porque de hecho hay muchos dioses en el hinduismo, pero todos son parte de la misma realidad última. Los hindúes creen que la realidad última abarca todo, pero se manifiesta de muchas maneras diferentes. Creen que puede haber muchas encarnaciones de Dios o de los dioses, y por eso está bien adorar ídolos, porque lo divino se expresa a través de lo físico. Esta es la razón por la que el hinduismo tiene un enfoque más pluralista. En lugar de tener un canon estricto sobre lo que debes creer, como hacen algunas religiones, el hinduismo es más como un buffet donde puedes elegir creer en lo que mejor te convenga, porque Dios puede ser recibido de diferentes maneras.
El hinduismo también cree que la realidad es un ciclo. Por eso creen en el karma y la reencarnación. Creen que hay una jerarquía de formas de vida, y si acumulas mal karma en esta vida, bajarás en la jerarquía en la próxima vida. También hay una jerarquía de personas, y si acumulas buen karma en esta vida, puedes subir en la jerarquía en la próxima vida. Así que podrías decir que los hindúes son monoteístas. La diferencia es que creen que Dios es uno con el universo en lugar de separado de él, lo cual es similar a como los sijes piensan en Dios. La diferencia es que los hindúes adoran ídolos, y los sijes no. El sijismo cree estrictamente en un solo Dios, pero no de la manera en que lo hacen las religiones occidentales, porque las religiones occidentales ven a Dios como algo externo al universo, mientras que el sijismo estaría de acuerdo con el hinduismo en que Dios es uno con el mundo. Pero a diferencia del hinduismo, no creen que eso signifique que podamos adorar ídolos. Ven a Dios como una especie de misterio incognoscible. Pero también creen que los gurús han sido iluminados para enseñarnos cómo servir a Dios, y eso incluye trabajar por la igualdad y la justicia. Las religiones occidentales, por otro lado, ven a Dios como separado del universo. Y los deístas ni siquiera creen que Dios interactúe con el universo en absoluto. Según el deísmo, Dios está fuera del universo y solo puso en marcha el universo, pero no interviene en el curso natural de los eventos. Así que el deísmo a menudo compara a Dios con un relojero del universo. ¿Por qué creen esto? Bueno, los deístas piensan que solo con la razón podemos darnos cuenta de que Dios existe, pero cuando se trata de revelación divina o milagros sobrenaturales, son mucho más escépticos. Así que Dios existe, pero no le importa realmente. Pero las religiones abrahámicas creen que Dios sí se preocupa y sí interactúa con el universo. Bien, entonces, ¿cómo lo hizo exactamente? ¿Se convirtió Dios en humano en Jesús? Y si no, ¿es Jesús aún el Mesías? El judaísmo no lo piensa así. El judaísmo trata sobre la relación de Dios con el pueblo judío. Creen que son el pueblo elegido por Dios para bendecir al mundo, ayudando a las personas a vivir rectamente. Y creen que Dios les dio la Torá para ayudarlos a lograrlo. Bien, ¿con qué rigor siguen la Torá? Bueno, depende a quién le preguntes. Algunos judíos siguen la Torá muy estrictamente. Algunos la siguen algo estrictamente, y algunos no la siguen estrictamente en absoluto. También creen en la llegada del Mesías, un superhéroe judío que va a arreglar el mundo entero. La razón por la que no creen que Jesús fuera el Mesías es porque el mundo aparentemente no ha sido arreglado aún. Pero aún creen que es su trabajo empezar a arreglar el mundo en preparación para cuando llegue el Mesías. Ahora, el Islam en realidad sí cree que Jesús fue el Mesías, pero estrictamente no como Dios. Creen que fue un profeta, específicamente un profeta del Islam, porque creen que el mismo Dios dio diferentes revelaciones a diferentes profetas a lo largo de los años. Pero estas revelaciones se corrompieron gradualmente. Así que Dios dio la revelación final y perfecta a Mahoma en el Corán. Ven al Islam como el cumplimiento del cristianismo y el judaísmo. Así que sí creen que Jesús fue un profeta muy importante. Creen que fue el Mesías prometido, e incluso creen que nació de una virgen. Pero no creen que Él era Dios. Y no creen que Él resucitó de los muertos. Creen que ni siquiera murió. Dios simplemente hizo que pareciera así. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra directa de Dios. Es perfecto, eterno y ha sido perfectamente preservado. También dice cómo someterse a Dios. Y eso es muy importante porque el significado del Islam es someterse. Dios es el gobernante de todo el universo y todos los humanos están llamados a someterse a Dios y eventualmente Dios recompensará a los que hacen el bien y castigará a los que hacen el mal. Y si quieres saber cómo hacer el bien sometiéndote a Dios, hay 5 formas principales de hacerlo. El enfoque principal del Islam es el hecho de que solo hay un Dios. No hay nada como Dios. Y Dios es tan puro y tan por encima del universo que Dios no podría convertirse en humano. El cristianismo es muy diferente, sin embargo, porque enseña que Dios sí se convirtió en humano. El cristianismo trata sobre Cristo. Jesús es verdaderamente humano, al igual que el resto de nosotros, pero también es verdaderamente Dios, al igual que Dios el Padre. Y debido a que es verdaderamente humano y verdaderamente Dios, Él es el único que puede cerrar la brecha entre los humanos y Dios. Y hay una brecha porque Dios es perfecto,
todopoderoso y eterno, mientras que nosotros los humanos somos pecadores, débiles y corruptos. Pero aún así, en su infinito amor y misericordia, Dios descendió, se convirtió en humano y murió por nuestros pecados. Y resucitó de los muertos y eventualmente levantará al resto de nosotros de los muertos también. Lo que es único en el cristianismo es que en realidad no tenemos que ser lo suficientemente buenos para Dios, porque Dios ya hizo eso por nosotros cuando se convirtió en humano y murió por nosotros. Así que solo necesitamos estar unidos a Cristo, y entonces podemos participar en la vida eterna de Dios. Bien, ¿cómo hacemos eso para aquellos que tienen fe en Cristo? El Espíritu Santo los une a Cristo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y también es el Espíritu del Padre. Estas tres personas tienen relaciones entre sí, pero siguen siendo el mismo ser. Así que el cristianismo todavía cree en un solo Dios. Todo esto está revelado en la Biblia, que es la historia sobre Jesús. Alerta de spoiler, Jesús gana al final. Él venció a la muerte cuando resucitó de los muertos. Y cuando vuelva, va a destruir todo el mal en el mundo y hacer el mundo perfecto. Así como unió a Dios y a la humanidad, Jesús también unirá el cielo y la tierra. Así que todas estas religiones enseñan cosas muy diferentes. Algunas personas intentan respetar todas las religiones diciendo que básicamente enseñan lo mismo. Pero esto en realidad falta al respeto a todas las religiones al descartar la singularidad de sus afirmaciones. La verdad es que la religión plantea las preguntas más grandes de la vida que cada persona necesita responder por sí misma.